Muy buenas noches, Dios te bendiga en esta hermosa noche que hizo el Señor para bendecir tu vida y la de los tuyos. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del Rey, y hoy nos complace en brindarte nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. La Biblia es el primer libro y único libro que su autor está presente, que es el Espíritu Santo, aquel que fue inspirado por Dios para darle palabra, escritura a los hombres que le escribieron. Y hoy nos sentimos contentos por esas lindas personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, nuestro canal de YouTube. Te invitamos para que te inscribas en nuestro canal de YouTube. Sabemos que será de gran bendición para tu vida. Sabes, son 66 libros. El Antiguo Testamento, que fue el pacto dado a Moisés en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió 12 hijos y de Israel hizo una nación. De Jesucristo, 12 discípulos. Y ahí comenzó la iglesia. Y hoy quiero hablarte del libro de los jueces. Dice el autor del libro de los jueces, no especifica muy bien o no está muy claro quién fue su autor. La tradición bíblica dice que el libro de los jueces fue el profeta Samuel, el autor de los jueces. La evidencia interna indica que está en el mismo libro de los jueces. Vivió poco después el profeta Samuel, vivió poco después del periodo de los jueces. Samuel se ajusta a las características del libro de los jueces. La fecha en que se escribió el libro de los jueces fue probablemente en el año 1000 antes de Cristo, al año 1045. ¿Sabe que todos los libros de la Biblia, sea Antiguo o Nuevo Testamento, tienen un propósito divino de Dios para nuestras vidas? Toda la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y como te dije, es el único libro en todo el mundo, en el universo, que su autor está presente cuando la leemos. ¿Sabe que el libro de los jueces puede ser dividido en dos secciones? Del capítulo 1 al capítulo 16, donde se relatan las guerras de liberación, comenzando con la derrota de los cananeos a manos de los israelitas y terminando con la derrota de los filisteos y después la muerte de Sansón. Del capítulo 17 al capítulo 21 son conocidos como un apéndice, y sin ser relacionados con los capítulos previos, estos capítulos son indicadores como un tiempo cuando no había rey en Israel. De ahí luego comienza Saúl, David y todos los reyes que Dios escogió. Como te dije, estos capítulos son indicadores como un tiempo donde no había reyes en el pueblo de Israel. Originalmente el libro de Ruth reforma parte del libro de los jueces. Pero en el año 450 después de Cristo fue separado para convertirse en un libro independiente de la Biblia, el libro de Ruth. Hay algo que yo quiero resaltar bien importante.
Los jueces fueron los que determinaban las decisiones del pueblo de Israel, la nación de Israel. Israel viene de Jacob cuando el ángel de Jehová le cambia su nombre de Jacob a Israel. Viene del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. El nieto de Abraham. Él lucha con el ángel le cambia el nombre. Son 12 hijos, 12 tribus. Dios los liberta de la esclavitud de 400 años en Egipto y los hace libres para bendecirlos en un desierto, abriendo un mar rojo, un Jordán y entregándole la tierra prometida. Pero hay algo que es bien importante, este detalle. Dios puede y Dios te va a prometer tierras y bendiciones, pero todo se tiene que luchar. Todo lo que Dios nos promete es una lucha de bendición para nuestra vida. Moisés tuvo que tener grandes luchas en el desierto y Josué para llegar a la tierra prometida, aquella tierra que Dios le prometió a Abraham muchos años antes. Hay un verso clave que me gusta y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que despojaban al pueblo de Israel. Pero tampoco oyeron a sus jueces. El pueblo de Israel era bien rebelde, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. El pueblo de Israel tenía esa mala peculiaridad de ser idólatra, a los cuales a esos dioses el pueblo de Israel los adoró, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron igual que sus padres. El pueblo de Israel fue bien rebelde en cuanto a los dioses. Y cuando Jehová les levanta jueces, Jehová estaba con el juez que él elegía y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo a través de aquel juez que elegía a Dios, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían al pueblo de Israel. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían hacia atrás, se apartaban, volvían nuevamente a la idolatría, a la corrupción, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino delante de Jehová. Eran personas que se apartaron de Dios y llegaron a la idolatría. Y los hijos de Jehová de Israel respondieron, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Hay un resumen que yo quiero que tú escuches bien, que es sobre el libro de los jueces. El libro de los jueces es una tragedia de narración de cómo Jehová fue subestimado por sus hijos año tras año, siglo tras siglo. El libro de los jueces es un triste contraste, igual que el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios le otorgó a los israelitas por su obediencia para conquistar la tierra prometida hasta con Josué. En el libro de Jueces, vemos que ellos fueron desobedientes, bien idólatras, lo que condujo
a sus muchas derrotas. Cuando el pueblo de Jehová, Israel, se apartaba de Dios, perdían todas las batallas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban el nombre de Jehová. A través de 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Esa fue la misericordia que Dios tuvo para con el pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, los israelitas se volvieron a servir a Baal, a Astarot, y Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de la adoración de falsos dioses. Tenemos que tener cuidado cuando nos apartamos de Dios. Acarreamos graves consecuencias. Eran entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Jehová por su ayuda después que se apartaban adorando a los ídolos. Dios envió jueces a sus hijos para que los guiaran a una vida recta. Pero vez tras vez ellos le daban la espalda a Dios y volvían a una vida de maldad, de pecaminosidad y de idolatría. Pero sin embargo, guardando su parte del pacto de Abraham, Dios salvó a su pueblo de todos sus opresores a lo largo de 400 años, según lo narra el libro de los jueces. Probablemente el más notable fue el juez número 12, Sansón. Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de la cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su vida después de 20 años de ser juez sobre Israel. Hay una preferencia profética, una referencia profética que son de bendición para nuestra vida. El anuncio de la madre de Sansón de que ella iba a dar a luz un hijo que guiaría a Israel es una figura de la anunciación, igual que a María, sobre el nacimiento de Jesucristo. Dios envió un ángel a ambas mujeres y les dijo a ellas a través del ángel: concebirán y darán a luz un hijo. Eso está en Lucas 3, capítulo 13, en Jueces capítulo 13, verso 3. Y en Lucas, el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 31. Y esos dos guiarán al pueblo de Dios. La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado, de haberlo rechazado. Esto presentaba una ilustración de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió para libertar su pueblo, a todo aquel que cree en él y se arrepiente de sus pecados. Aunque la mayor parte de los que siguieron durante su ministerio a Jesús eventualmente se alejaron y lo rechazaron, Jesús aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. También Sansón dio su vida para libertar a aquel pueblo cautivo por la idolatría y el pecado en el Antiguo Testamento por los filisteos. Es como un paralelismo entre Sansón y Jesús. Porque es que Jesús nos dio salvación y vida eterna y nos libertó del pecado y del pasado.
La desobediencia siempre atrae el juicio de Dios. Los israelitas presentaban un ejemplo perfecto de lo que no debemos nosotros hacer. En lugar de aprender de las experiencias de que Dios siempre castigará la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo a Dios y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios a causa de la idolatría y del pecado. Si continuamos en nuestra desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios, no porque disfrute nuestro sufrimiento a Dios, sino porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Sabe que el libro de los jueces es un testamento de la fidelidad de Dios por un pueblo que se apartó de él? Aun si sufriéramos o si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, como dice Timoteo, segunda de Timoteo. Aunque fuéramos infieles e infelices con Dios, Él no lo sé, aunque fuéramos infieles a Dios, como lo fueron los israelitas, aún Dios es fiel para salvarnos y preservarnos y perdonar cuando buscamos ser perdonados, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Siempre Dios ha tenido mucha misericordia para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. No permitas que el enemigo te quiera apartar de Dios. Por más bonito que lo pinte, su fin puede ser de destrucción. También el libro de Jueces narra tanta infidelidad del pueblo de Israel y el ciclo repetitivo del pecado, la opresión extranjera, el arrepentimiento y liberación divina a través de los líderes que Dios levantó llamados jueces. Su mensaje centra y destaca que el alejamiento de Dios trae un caos social a nuestras vidas, trae consecuencias. Cada uno hace lo que bien le parezca. Tenemos un libre albedrío, pero utilicémoslo. Vamos a utilizar ese libre albedrío para buscar cada día más de Dios. Mientras resalta la misericordia inalterable de Dios y la necesidad de un líder justo y fiel. El libro ilustra también un patrón repetitivo donde el pueblo de Israel sirve a otros dioses y es entregado a sus enemigos, pero claman a Jehová y Jehová levanta un juez para libertarlos. ¿Sabe que hay algo bien importante? La idolatría no es tan solo a ídolos, es cuando ponemos algo por encima de Dios. No podemos poner nada por encima de Dios. Es Dios, nosotros, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, luego el ministerio. Y digo luego el ministerio no porque sea menos importante, es que lo importante para tú ser un buen ministro de Dios, para tú ser una buena persona con Dios, tiene que estar Dios primero en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Si un rey se alejaba de la ley de Dios, la sociedad cae
en la depravación, demostrando que cuando no hay autoridad divina, prevalece el relativismo moral, a pesar de la constante desobediencia de Israel. Como quiera, Dios muestra su amor, su misericordia, incomprensible al escuchar los clamores y enviar liberadores al pueblo de Dios. Cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha, Dios te liberta, Dios te da la victoria, porque tú eres la máxima creación de Dios. Sabes, a través de jueces imperfectos, como lo fueron Gedeón, Jefté, Sansón, se evidencia que la verdadera liberación no viene del hombre, sino que viene de Dios, apuntando a la necesidad de un mediador perfecto. Los jueces advierten al pueblo de Israel sobre el peligro de asimilar la práctica de las culturas vecinas y abandonar los mandamientos de Dios. El libro de los jueces, a menudo considerado con un lado oscuro del pueblo de Israel, de la historia bíblica, nos sirve como una advertencia de la tendencia humana a la infidelidad y como testimonio de la paciencia de Dios. No permita que nada ni nadie te aparte del amor de Dios. Cada día que pasa, agárrate más de Dios. Haz como hizo aquella mujer del flujo de sangre. Tocó el borde del manto y fue libertada y fue sana. No permitas que nada ni nadie te aparte de Dios. Pon a Dios siempre primero en tu vida y deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que Dios, que su misericordia que se renueva cada mañana, sea de gran bendición para ti, sea de gran bendición para tu matrimonio, para tu relación, para todo. Deja que Dios obre grandemente en tu vida. No permitas que nada ni nadie te aparte del amor perfecto de Dios. Recuerda siempre, tú eres la máxima creación de Dios. Ten fe siempre y siempre mira al cielo y la presencia de Dios va a guiar tu vida. Gracias por escucharnos. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis. A esas lindas personas que se conectaron, muchas bendiciones. Este fue el estudio del libro de los jueces. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Amén. Shalom.